días, profesora Yuli Manato. Mi nombre es Javier Brusual, integrante del Grupo K, y yo le voy a hablar del problema 2.40 del segundo corte. Este dice que un medidor de D'Arsonval tiene una corriente plena de escala de 1 mA y una resistencia de 4,9 ohmios. Si se usa una resistencia de 0,1 ohmio en paralelo, en la figura 2.25, ¿cuál es IFS y qué voltaje se obtiene a través del medidor? Primeramente, al decirnos que tiene un de plena escala, 1 mA, se refiere a la parte de la I mayúscula, es decir, a la parte de él que está en el medidor, esta. Después la resistencia, está hablando otra vez la resistencia del medidor, esta que está aquí señalada, y dice que es de 4,9 ohmios. Y por último, de la resistencia en paralelo que nos habla, nos está diciendo que es de 0,1 ohmios. Con todos estos datos también podemos concluir que esto es un amperímetro. Voy a responder la segunda pregunta, de qué voltaje se obtiene a través del medidor con una simple ley de Ohm, que el voltaje va a ser igual a la corriente por la resistencia. El voltaje del medidor va a estar dado por estos dos elementos eléctricos, porque todo esto viene a ser el medidor de D'Arsonval. Eso quiere decir que el voltaje del medidor, vamos a denotarlo como M, va a ser igual a 1 mA por 4,9 ohmios. Esto va a ser igual a 4,9 milivoltios. Ahora la segunda pregunta de cuál es IFS, que es la que da origen, no la del medidor, se puede sacar despejando la fórmula de resistencia paralelo, que esta es igual a resistencia del medidor por la corriente IFS del medidor entre menos la corriente IFS de origen menos la corriente IFS, entre la corriente IFS de origen menos la del medidor. Despejamos y nos quedaría que la corriente de origen va a ser igual, como podemos ver la parte del numerador no se tocó, quedó igual a la hora del despeje. Cambias la parte del denominador, que es resistencia, que cuando pasamos esta parte dividiendo, multiplicando, la resistencia paralelo pasa dividiendo, y esto que está restando lo pasamos al lado derecho sumando, para dejar resistencia de origen solo. Ahora sustituimos términos. Ponemos que IFS va a ser igual a 4,9 ohmios, que es el valor de la resistencia del medidor, por 1 mA, que es la corriente. Después la resistencia en paralelo, que vale 0,1 ohmios, y por último más nuevamente 1 mA, que es la corriente del medidor. Esto nos da como resultado 50 miliamperios. Ahora, no me sé esta fórmula, podemos sacarlo utilizando leyes de Kirchhoff. Primero hacemos una ley de voltaje de Kirchhoff, L de K, para decir que el voltaje del medidor va a ser igual al voltaje de la resistencia en paralelo. ¿Por qué? Porque esta ley dice que todo elemento que se encuentre en paralelo va a tener exactamente el mismo voltaje. Eso quiere decir que el voltaje de la resistencia paralelo también va a ser 4,9 milivoltios. Siguiente, hacemos una ley de Ohm. Con la ley de Ohm vamos a encontrar la corriente en paralelo, que esta va a ser igual al voltaje que está en la resistencia, que también es el voltaje del medidor, o voltaje de la resistencia en paralelo, tiene el mismo valor, entre el valor de la resistencia en paralelo. Aquí vamos a poner la corriente, donde estaría ubicada en la figura. Ahora, sustituyendo términos, encontramos que 4,9 ohmios, 4,9 milivoltios, entre 0,1 ohmio va a ser igual a 49 miliamperios. Por último, aplicamos una ley de corrientes de Kirchhoff, que esta dice que toda la corriente que entra a un nodo va a ser igual a la suma de las corrientes que salen. Vamos a denotar el nodo de arriba, el nodo X, que es el que nos interesa, y estamos viendo que la corriente de origen es la que entra y sale en la corriente en paralelo que acabamos de calcular, más la corriente del medidor.
sustituimos términos y ponemos que la corriente en paralelo, que valía 49 miliamperios, que acabamos de sacarla, más la corriente del medidor, que es 1 miliamperio, va a ser igual a 50 miliamperios. Dos maneras diferentes, por leyes y por fórmula, pero mismo resultado. Todos los caminos nos llevan a Roma. Muchas gracias, profesora.